veces estás iniciando fase nueva. Ya estás empezando la fase de evaluar. ¿Qué significa eso? Que ya estás en la parte de postproducción de tu proyecto animado. ¿Listo? Para Ok, esta fase tienes dos actividades de proyecto, que ya son las últimas actividades que vas a ejecutar. La actividad número 9, sobre todo, está enfocada a la parte de composición de tu proyecto, es decir, a la edición. O sea, ya tienes un grupo de escenas, de planos. Lo que vamos a hacer ahora es juntarlos para que se vuelva una sola secuencia animada. Luego también, ¿recuerdas que tú me mencionabas sobre los créditos y la presentación de tu corto? Tenemos la evidencia de cabezote y créditos. Esto también retomaremos temas de motion graphics y también pues de montaje montaje y edición, ¿listo? Esas son las dos que corresponden a esta actividad número 9. Y en la actividad número 10, ay, no molestemos ahorita. En la actividad número 10 ya digamos que es una parte más legal y es importante que entendamos que nosotros como creadores también tenemos derechos artísticos e intelectuales sobre las piezas que realizamos y si estamos trabajando en un estudio, bajo qué figuras legales, digamos, que nos movemos. Entonces, esta guía de aprendizaje número 10 está enfocada en eso. También, pues, cómo vas a hacer tú para que tu corto tenga un alcance a un público, si tú digamos que tú vas a festivalear tu corto, o sea, lo vas a rodar por festivales, qué festivales vas a hacer, si son pagos, si son gratis, si vas a hacer campañas en redes sociales, digamos, vas a hacerle una página a tu corto, y vas a empezar a publicar parte del proceso o vas a poner a los personajes a hablar. Bueno, eso ya son cosas muy de tu criterio y creatividad. No obstante, pues eso es lo que vamos a trabajar en esta parte, ya es como la finalización de todo este proceso que has tenido ya en postproducción y la otra parte que es distribución y divulgación. ¿Vale? Ya vamos a abrir el cronograma para que tengamos claridad de las fechas. El día de hoy arrancamos con, ay, espera que me metí aquí dice que diseñé con los bocetos de personaje. No, discúlpame porque está ejecución, acá está. Mentiras, no. Ven, profe, acá tiene algo el cronograma. El caso y por la guía de aprendizaje que nos podemos guiar un poco más, la fase de evaluación que todavía no está habilitada. En la guía de aprendizaje nos vamos a dar cuenta las evidencias que tenemos pendientes para esta fase, parte técnica. Entonces, componer las animaciones, fuentes, efectos, cabezas y créditos a partir del guion y el animatic. Y aquí están los lineamientos de la evidencia. Sí, dice que debes entregar enlace de video de la composición final. De esta vamos a hablar hoy y vamos a hablar la próxima semana. ¿Listo? Aquí vamos a integrarle correctamente sonido, vamos a hacer edición de ese sonido, vamos a hacer edición ¿de qué? De todos los ritmos con los cuales vas a componer esa escena, esa secuencia, con respecto a lo que ya animaste, ¿listo? Digamos que esta es la etapa de ensamble. Ya tuvimos toda la etapa en la de producción de las escenas. Ahora otra vez, como en la preproducción, vamos a volver a ensamblar todo en un audiovisual final. Y eso es lo que vas a entregar. Es un video, pues con el render ya en edición de tus cortos. Si tenías los shots o los planos separados, lo que vas a hacer es integrarlos, ¿vale? Esa sería la primera evidencia y la segunda evidencia que correspondería a esta actividad de proyecto, pues es la parte ¿de la qué? Del cabezote, ¿listo? Que ese también se entrega en MP4, que ya es integrarlo al corto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repasito al lenguaje audiovisual porque otra vez nos suscita, nos llama, ¿listo?
Vamos a ver otra vez tipos de planos, esta parte del sonido en el cine y sobre todo vamos a analizar el ritmo porque son las herramientas conceptuales que van a permitir que tú hagas el montaje de tu pieza. Si quieres ver ejemplos adicionales de montaje, estúdiate el cine ruso. Los rusos empezaron esta escuela, digamos que empezaron a experimentar con el montaje audiovisual, independientemente de la animación como técnica, sino me refiero al cine. Ellos empezaron desde los años 50 y desde los años 20 con Kuleshov, que es importante, digamos, mencionarlo y veremos por qué. Digamos que empezaron a experimentar con el montaje, con la simbología del montaje. Cuando estamos haciendo montaje ya no podemos pensar que el plano que antecede y el plano que prosigue a una unidad comunican por separado, porque lo que ves en el plano anterior y lo que escuchas, digamos que concatena con el plano siguiente. Entonces ya no podemos seguir pensando en separado, sino tenemos que empezar a pensar en conjunto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta frase de Akira Kurosawa. El hombre es un genio cuando se está soñando. Y es que precisamente eso es lo que vas a hacer tú. Vas a tomar fragmentos y lo vas a componer en una línea narrativa, tal cual como un sueño. Y el encuadre ya sabes que es lo que se ve o lo que delimita la mirada del director y lo que captura una cámara. En este caso es lo que tú colocaste en la puesta en escena, que estamos hablando de animación. Digamos que aquí la fotografía, tú utilizas fotografía no como técnica, sino como conocimiento para mostrar al espectador la información que está en pantalla. Y pues empezamos a ver escenas de películas animadas, ¿no? Plano general, con una composición limpia, una silueta clara. Aquí vemos un ángulo muy picado y vemos cómo juegan con estos efectos de luces para mostrar la vulnerabilidad y la impresión de esos personajes como si fueran niños en este momento. ¿Sí? Ahora el plano, que si lo recuerdas, el gran plano general sirve para presentar. Muchas veces en animación, ¿qué pasa? Yo animé un gran plano general, ¿sí? Pero me doy cuenta que quizás pueda cortar el plano porque lo que es relevante en ese staging o esa puesta en escena es el personaje. Entonces, bueno, quizás necesite acortar ese plano. Eso también ocurre en la postproducción. Recuerda que eso es un proceso orgánico que se está transformando en pro de comunicar mejor. ¿Listo? El plano general es un plano un poco más pequeño. Y pues aquí vemos el ejemplo de... Ay, creo que no estoy presentando. Ay, no. Presenta. Presenta la presentación, amigo. Creo que ahora sí ya se va a presentar. Presentar. Entonces salto rápido, esquipeo. Lo que te iba a mencionar es que sí, el proceso es orgánico y muchas veces en el proceso de edición, si el tiraje de plano lo permite, ¿no? Porque si yo tengo un plano detalle y quiero pasar a un plano medio, pues grave porque no lo tengo. Eso pasa solamente cuando hay planos grandes y quiero reducirlos. Vamos a ver la escena de Monserrat. Esto es bueno. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Cúbranse todos! Ahí tiene un pequeño doll-in. Voy a bajar un poquito el volumen para que nos escuchemos. Oh, no la ADN. Y aquí pues el plano general no está describiendo un entorno, está describiendo una situación. Y empecemos a analizar elementos del montaje. Fíjate cómo arranca acá el plano no hay tanto corte de plano. Hay poquitos planos que duran un tiempo estimado. Aquí empieza. Como es un momento tenso, los planos son mucho más cortos. Si notas la parte de la duración del plano, son cortos, hay movimiento de Sí, cámara. profe. Todo es frenético, justamente por eso, porque quieren mostrar o transmitirnos ese impacto que tiene que
los niños tengan contacto con el mundo de los monstruos, ¿no? Corte de plano, y eso que estamos hablando en plano general, corte de plano, la música también ayuda. Y vamos a notar ahorita después de que pase esta escena cómo el ritmo se estabiliza, ¿no? Ahí. Los planos ya duran un poco más. Despejado. La situación es 990. Otra vez los planos son grandes. Gracias, señores. La sentí cerca. Y ya todo está en calma otra vez. Entonces mira cómo es importante también entender la funcionalidad del plano. Otra cosita de montaje, entre más grande sea un plano en tamaño, mayor tiempo de visualización tiende a tener en pantalla, perdón. Me explico, si es un plano general que estamos mostrando el escenario donde está el personaje, pues muy seguramente el tiempo que le demos en montaje es mucho mayor que de pronto un plano medio. A no ser que tú quieras generar tensión en una expresión que tiene el personaje, entonces ahí alargas el plano. Pero hay una correlación entre el plano, el tamaño del plano y la duración del plano. ¿Listo? Entre más grande el plano, tiende a tener mayor duración. Entre más corto el plano, digamos un plano de detalle, pues va a tener menos tiempo. Y es como cuando se lee. Es lo mismo ejercicio que la lectura. Si tú tienes un texto muy largo, vas a tardar mucho tiempo en leerlo, pues las imágenes son textos y si tengo mucha información que procesar, pues yo debo dejar que el espectador tenga cierto tiempo para asimilarla y si no hay tanta información, pues acorto ese tiempo. ¿Listo? Entonces es como tipsitos de montaje también aquí. El plano conjunto, ya lo sabemos que son varios personajes, plano entero, de pies a cabeza el personaje, plano americano, de rodillas a cabeza, plano medio, aquí es donde ya se vuelven más emocionales los planos. Entre más próximo sea un plano a un personaje o a un elemento, pues más tensión genera en el espectador. Por eso es que también a veces esos planos no tienden a durar mucho. Existen dos planos, plano medio largo, plano medio corto. El plano medio largo es de la cintura a la cabeza y el corto es del pecho a la cabeza. Primer plano, cara del personaje. Primerísimo plano, ya cuando enfocamos los ojos, la boca, la nariz. Y el plano detalle, este es como para acciones o para elementos. No, que van a hacer un plano detalle del celular porque estaba sonando el celular al personaje. Y pues aquí viene una pequeña pruebita. A ver, esta imagen del resplandor, ¿qué plano es? Estas imágenes, ¿a qué Plano plano medio. pertenecen? Todas son plano medio, muy bien. Ajá, Ajá. correcto. ¿Y estas? Plano, herda, ese no era americano, de las rodillas para arriba. Es que Plano, sí, señor, es americano, pero también tiene otro elemento de analizar. plano en conjunto. Claro, porque son varios personajes. Estabas en lo cierto. ¿Y este cuál es? Ahora sí, plano americano. Ajá, correcto. ¿Y este? Ese está difícil. Solo es la cara. Primer Ajá, plano. vamos a poner primer plano. Ups. No era. Plano. Primerísimo plano. Ajá, Ok, la mirada será. sí, correcto. ¿Y este? Plano Ay, de qué. detalle. Claro ¿Verdad? que sí, plano detalle, sí, señor. Merci, muy bien. Ahora vamos a recordar los ángulos en cinematografía. El ángulo es desde que, digamos que es como, desde qué mirada queremos que el espectador vea lo que pasa en el encuadre. Entonces, normal es estable, es a la altura de los ojos, es neutral.
El ángulo picado, entonces es cuando ubicamos la cámara en la parte superior del personaje, pero en angulación, ¿sí? Cenital ya es completamente arriba, ángulo picado es el que le sigue, como en las manecillas del reloj. Hace ver al personaje vulnerable, porque es como vería un adulto a un niño. El contrapicado es lo contrario, entiende a darle poder al personaje que está encuadrando. El cenital es la vista a pájaro o la vista de Dios, el que está totalmente arriba, es omnipresente. Y el nadir es el que está totalmente abajo. Entonces, hace ver al personaje magnífico, ¿no? Como grande. Aquí en un repaso de los planos por tamaño. Y estos son los planos por ángulo. Cenital, esta película es muy buena, Sin City, ¿la has visto? Es una novela gráfica de Frank Miller en su principio. Digamos, Sí, si sí, sí la vi. ah, buena, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta ese Sí, tipo de sí. suspenso. El picado, lo que veíamos, la visión de niño, contrapicado. ¿Y esta la has visto? La de Bastardo sin Gloria. Sí, claro. Ok, ajá. Esa escena es buena, de hecho. Exacto. Shalala, dice el capitán. Y Nadir, ¿no? Que es totalmente abajo, estas escenas del Resplandor. La posición de la cámara, digamos que la cámara también tiene un eje que se ubica en la parte frontal de un personaje o en la dorsal, que es totalmente atrás del personaje. Entonces ahí pareciera que la cámara o el espectador acompaña al personaje. Perfil transmite desconfianza, no me está mostrando toda su cara, ¿verdad? Ángulo escorzo, 3/4, 45 grados está el personaje. Ese plano ayuda sobre todo a dar dimensión y en animación se usa mucho en animación 2D, pues para dar esa sensación volumétrica. Semidorsal es cuando la cámara se ubica a 3/4, pero desde la parte trasera del personaje. Esos planos se utilizan bastante para conversaciones o diálogos. El holandés era aberrante, pues es cuando yo giro la cámara, ¿no? Y eso me genera inestabilidad. Reflejo indirecto cuando yo grabo no directamente la acción, sino un elemento que lo refleja, un espejo, una ventana, unas gafas. Plano subjetivo, cuando vemos algo desde el punto de vista de un personaje. Este plano, ¿sabes qué lo hace? El montaje. Si yo coloco, por ejemplo, un plano de un personaje que está mirando por la ventana, está en plano medio, situación, está tomándose un café. Y luego muestro el exterior y hago énfasis en plano entero de una persona, de una mujer. Si yo enlazo los dos planos, estoy haciendo un plano subjetivo y estoy haciendo un plano subjetivo de lo que está viendo el personaje en el plano anterior. Entonces, este plano lo hace el montaje como tal, de lo que viene y de lo que fue el plano anterior y de lo que es el plano siguiente. Porque es lo que está, o sea, con este plano nosotros podemos mostrarle al espectador qué está percibiendo específicamente el personaje o una situación cualquiera. El plano semisubjetivo es como acompañar al personaje, como Pepe Grillo en Pinocchio. Generalmente muestra la situación y muestra el personaje. Entonces muestra la reacción del personaje más la situación. El plano objeto, digamos que ahorita en Instagram lo usan mucho, que es que cogen la cámara y la colocan dentro de algún elemento y así graban sus reels. Este plano se utiliza para dar una sensación de testigo, ¿sí? Como de que son puntos de vista que ningún personaje va a tener, ¿verdad? Porque si digamos, uno dice, es un plano objeto, es un personaje que está escondido en el armario porque hay un asesino atacando a su familia. Realmente se vuelve plano subjetivo, pero si, digamos, mostramos, no sé, el plano de debajo de la cama, pero no hay ningún personaje allí, ya se vuelve un plano objeto. Entonces aquí están en desorden, ¿no? Ahí como por ayudarte un poquito, porque digamos que esta actividad no la puedes tú arrastrar. Plano holandés, ¿no? Cuando el horizonte está totalmente inclinado. Semisubjetivo, por ejemplo, este es semisubjetivo porque estamos viendo al personaje y la situación.
Este se vuelve subjetivo, que estamos viendo la fotografía y el personaje, que es lo que está viendo. Este es otro plano semisubjetivo, porque vemos como al personaje y la reacción del otro personaje. Este es un plano subjetivo, estamos viendo las manos accidentadas del personaje. Este elemento está en plano holandés. Si tú te fijas, las líneas de fuga están volteadas. Y luego tenemos el plano reflejo. Este plano, por ejemplo, es reflejo semisubjetivo porque estamos viendo el personaje, pero también su reflejo. Este sí es plano absolutamente reflejo y plano detalle porque estamos viendo detalle de las gafas y también estamos viendo a Neo en las gafas de Morfeo. Vamos a hacer un análisis con un corto animado. Porfa, me indica si... Sobre todo vamos a enfocarnos en la parte de montaje, ya que repasamos la parte de planos. Me informas si estás de pronto escuchando. Voy a apagar mi micrófono para que no vaya a quedar rebote. Sí se escucha. Inte jag.
¿Qué tal el producto, Jones? Bien, bien chévere. Listo, entonces vamos a Muy empezar bueno. así. Sí, esta es otra escuela de animación europea, ¿listo? Se llama The Animation Workshop. En YouTube los encuentras y también puedes ver como el historial de sus trabajos de grado. Entonces, digamos que aquí es importante que analicemos la imagen y la importancia del sonido, porque al igual que la imagen, el sonido tiene planos. Cuando yo tengo un plano detalle de un personaje que está haciendo una acción, ese sonido que es responsabilidad de esa acción va a estar en primer plano, o sea que se va a escuchar más fuerte. Y eso lo vamos viendo como a lo largo de todo el cortometraje que va teniendo como esas fluctuaciones de sonido. Entonces, ¿qué hace a veces inverosímil la animación? Nosotros en animación tenemos que capturar todos los sonidos, tenemos que recrearlos porque no existen. A veces la sonorización en animación tiene ese problema y es que no es como lógica con lo que está pasando en plano imagen. En acción real, pues digamos que no todo se hace de cero porque el plano ya de por sí capturado ya tiene una información de sonido hecha. Entonces es más, no es lo que sea más fácil, pero sí hay una base informativa de sonido. En animación nosotros no la tenemos y si no entendemos esas dimensiones de la imagen y las dimensiones del plano sonoro, nos va a tender a pasar que no va a haber verosimilitud, no va a haber coherencia entre lo que se está mostrando en imagen y lo que suena. Y eso es lo que va pasando aquí. Voy a colocarlo como suave para que vayamos viendo.
Como aquí estamos hablando de un primer plano, entonces las voces de las personas se escuchan supremamente fuerte. Plano general, digamos que aquí estamos viendo desde la visión del perro que está viendo. Y aquí mira ya, el sonido, ese es otro elemento importante en el montaje. El sonido ayuda a hacer transiciones. A veces el sonido ingresa antes que el plano visual. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Eso ayuda muchísimo a concatenar las imágenes. Mira. ¿Sí es? Digamos que hubo esa transición que se fundió de transición de forma y luego tenemos este sonido que nos ayuda a entender lo que pasa a nivel de imagen. Aquí como estamos viendo, entendiendo el mundo, pues digamos que se sigue esa regla. Al principio del cortometraje, a no ser que sea una película de Christopher Nolan, que esas siempre empiezan súper aceleradas y casi que todo el tiempo uno está alerta, porque es la sensación que genera su cine. Generalmente tienden a ser planos un poco más largos, un poco más generales, porque le está dando contexto al espectador, ¿no? Y la música, pues, en este caso, no sonorizamos, eso es importante entenderlo, no sonorizamos sin profundidad. La profundidad del sonido en audiovisual la da la juxtaposición de capas sonoras. ¿Cómo así? Yo tengo una música de fondo que me está dando cierto ánimo, pero tengo un sonido ambiente, porque estoy mostrando un escenario. Y la música se desvanece. Mira cómo cambia el plano sonoro. La música se desvanece. Y aquí ya le damos prioridad a lo que está pasando el personaje. Mira cómo cambia el plano de sonido. Si ves, todo ese ruido mecánico ya se difumina un poco y ahora vemos el primer plano sonoro a los personajes en un plano conjunto. Planos más largos. Plano subjetivo. ¿Sí ves que el plano subjetivo lo hace el montaje? Plano anterior. Plano subjetivo. Mira cómo cambia la dimensión del sonido, ¿ves? Otra vez volvemos a la multitud, otra vez toma primer plano. Bueno, acá entendemos un poco, pero quiero que vayamos a la parte del conflicto para que veamos lo que pasa a nivel de ritmo en este audiovisual. El ritmo es igual que en la música en cuanto a lo visual y en este caso al audiovisual. ¿A qué me refiero con eso? Que van a haber momentos en los que los instrumentos no suenan tan rápido o suenan unos instrumentos y otros no, y hay otros momentos donde se acelera el tempo y todos los instrumentos suenan. Eso mismo pasa en el audiovisual. ¿Qué hace que eso pase? La narrativa, ¿listo? Si la narrativa está en la parte del conflicto, de la acción de la historia, pues digamos que el montaje pues también tiende a mostrarlo. Puede ser una escena de acción muy buena, que están los personajes ahí peleando con espadas, pero si no hay suficiente corte de plano, si no hay suficiente transición en los planos sonoros también, pues no se va a sentir esa tensión, por más de que se esté viviendo una pelea. Entonces, ahí sí es bueno no solamente analizar cine de animación, sino también cine de acción real, porque ahí también entendemos cómo funcionan estas transiciones de plano, ¿listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos, Jonis? Bien, bien, profe. Listo. Cualquier pregunta o comentario me lo haces saber. Sigamos. Aquí, ¿qué es que ocurre el conflicto como tal? Mira que hay un efecto sonoro como de vértigo. Y mira cómo hay corte de plano. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Y aquí, por ejemplo, el plano tiene una connotación de vulnerabilidad, ¿no? Este personaje tan pequeño que se ve para enfrentar toda esta multitud, digamos que esa máquina gigante, ¿no? Y notar los elementos musicales, ¿sí? Ah, me están transmitiendo drama, tragedia. Plano sonoro. Siempre el sonido va a entrar antes que la imagen. Por 1 o 2 fotogramas, pero el sonido es la transición más natural en el audiovisual. Si yo no le coloco el sonido antes, cuando pase al plano, el espectador no va a saber ni por qué, pero va a sentir que algo falta o que no es una transición limpia. Planos sonoros. Mira, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, el sonido, ¿no? Otra cosa, hay que entender la música y los ambientes. A veces cuando queremos centrarnos como en la emoción del personaje, se difumina un poco el ambiental y se le da relevancia o a lo que está diciendo, o digamos estos sonidos que emite ya por gestos. El caso. Depende también el plano, nos va a dar relevancia de ciertos elementos narrativos con el sonido. A veces, digamos, queremos mostrar que el personaje se ve súper abrumado por el entorno, entonces, haz de cuenta, un personaje en primer plano y vamos haciendo un dolín, nos vamos acercando de a poco, pero el ruido empieza a acrecentar y cada vez suena más fuerte, entonces estamos comunicando tensión, ¿listo? Entonces, esos elementos hay que también utilizarlos en el montaje. Bueno, voy a adelantarme un poquito esta parte. Ya hay un peligro real, inminente, corte 1, 2. Todo lo que son foleys del ambiente con estos sonidos de máquinas están supremamente fuertes porque justamente es lo que quieren hacer mostrar al espectador. Y aquí empieza como él tratando de ayudar, ¿no? Los Foley también son importantes. Con Foley me refiero a todos esos sonidos que son incidentes o son ocasionados por el personaje. Pasos, que está tocando un instrumento, que agarra un elemento metálico, que está peleando con una espada. Todos esos sonidos se fabrican. Sabemos que en animación pues esos sonidos no existen. Entonces todo eso es el plano del Foley. Estos sonidos como el aleo de la... Aquí es un claro ejemplo de lo que ocasiona cortar tantos planos en poco tiempo y es que de verdad te incrementa la tensión, más porque acá está superponiendo 2 tiempos, ¿no? El pasado, que son sus recuerdos, y el presente. Y la música también ayuda, mira. Corte, corte, corte. Y aquí viene el ejemplo que te decía, pues hay un punto de tensión, ya debe haber un punto de relajación, si no, no habría ritmo. Y ya en estos planos, por ejemplo, al final, el silencio. Predomina el silencio. Hasta que sabemos qué pasa con el personaje y los planos son mucho más largos. ¿Listo? ¿Por qué hacemos este análisis? Porque es lo que tú vas a tomar en cuenta para hacer tu montaje. Tú ya tienes tus planos. Ahora, lo que te digo, debes hacer que todas esas piezas que estaban por separados engranen en un solo producto o secuencia, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. No se te olvide los movimientos de cámara. A veces hay movimientos de cámara que se hacen en la animación, o sea, en la producción, sí, en la producción, o hay elementos que
movimientos de cámara que se hacen en la postproducción, como lo veíamos con la escena de Motion Graphics, la sesión anterior, que hicimos como unos cuadritos y luego jugamos con la cámara. Eso también se puede hacer, digamos que eso se planea en preproducción, cómo se va a realizar ese movimiento de cámara. Muchos otros movimientos de cámara, por ejemplo, se hacen directamente en el software de edición, porque son movimientos planos, no tienen como tanta dimensionalidad. ¿Cuál es el objetivo de los movimientos de cámara? Puede seguir la acción de un personaje, adentrarnos en el mundo, hacernos sentir la historia más real y visceral, porque digamos que estamos en un mundo donde todos nos movemos y nos permite administrar la información para mostrar o ocultar también. Por eso, a veces, digamos que si hay un plano estático de un personaje, no nos genera tanta emoción como si hay un dolly, un acercamiento. Bueno, aquí hay un videito de los movimientos de cámara, sin embargo, igual los vamos a reemplazar. Yo te dejo el enlace de la presentación en el resumen. Entonces, movimiento interno significa que la cámara se mantiene quieta. Es una cámara estática. Eso muestra mucha neutralidad. Paneo panorámica, cuando la cámara va de lado a lado. Sigue el personaje en línea paralela. Tilt, todos los que digan tilt son cuando mueves la cámara de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Igual en línea paralela. Traveling lateral, entonces los travelings se parecen mucho a las mentiras. El paneo acá, me confundí de una vez el paneo, la cámara no se mueve, sino que gira. La cámara gira su lente. En el traveling, ¿qué pasó? Se bajó. En el traveling sí se mueve la cámara, ¿listo? Traveling in, traveling out, que digamos se acerca o se aleja, también se llama dolly. Dolly se llama el dispositivo que hace que las cámaras se muevan. Son unos rieles inmensos, parece como vías de un tren, y eso es lo que hace que las cámaras se muevan en determinadas escenas. Traveling in, traveling out, me acerco, me alejo. Aquí está otro cortometraje que también te recomiendo que veas, es de la escuela que estudiamos la sesión pasada de Goblins, que también tiene un manejo bien interesante del ritmo porque es de suspenso. Y ahora sí nos adentramos en el sonido. ¿Cuál es la función del sonido en el cine? Pues ya la dejamos ahí. Resulta que el cine y la imagen se empiezan a combinar realmente desde 1930 y empieza a tener un uso narrativo. La primera película que se usó cine sincronizado fue El Cantor del Jazz y fue en 1927. De ahí en adelante se empieza a sincronizar el cine con el sonido con la imagen. Antes lo que hacían en 1994, cuando surgen los primeros experimentos de Moonbridge y todos los dispositivos de las primeras imágenes cinematográficas, era que contrataban a un pianista o un saxofonista y lo que hacía era que dentro del teatro se sonorizaba, pero con música en vivo. Ya, digamos que en 1967 se hace la grabación y captura de audio. ¿Y por qué hasta este año? Resulta que aquí sí se capturaba sonido, pero los personajes tenían que estar estáticos porque los dispositivos de captura eran muy grandes. Entonces no podían desplazarlos con los personajes. En este tiempo ya se empieza a incorporar ese sistema a las cámaras. Variables del sonido. Y aquí vienen como todos los elementos que hacen una sonorización en una película. Cuando yo hablo de una banda sonora, no solamente me refiero a la musicalización, o sea, las canciones que suenan, sino es un conjunto de elementos sonoros como diálogos, efectos de sonido, música ambiental, elementos ambientales, y el primero es el runtone. Esto es raro explicarlo, pero haz de cuenta como si yo grabara la estática de una habitación. El sonido rebota de diferentes maneras de acuerdo a los materiales en que rebota. No tiene la misma reverberación. Con reverberación me refiero a cuando el sonido rebota, ¿no? No es lo mismo la reverberación en un bosque que en una habitación. En un bosque el sonido no va a rebotar porque no tiene paredes. En cambio, en una habitación sí. El room tone se refiere justamente a eso. Aquí hay una escena de padre de familia. I got an internship. You mean you've been working for Trisha? Hang on, I gotta get 20 seconds of room tone.
What's room tone? Oh, we gotta start again. ¿Sí ves? Lo que hacen es capturar la estática del espacio en el que se está. Sonidos ambientales se puede reconstruir a partir de una puesta en cámara o las indicaciones del guión literario. ¿A qué se refiere eso? Si estoy en un río, pues cómo suena el agua cuando cae, los pajaritos, el viento con los árboles, todos esos sonidos que permiten ambientar, justamente por eso se llaman ambientales. Y aquí vienen los sonidos incidentales o los Foley. Aquí vamos a ver un poquito cómo los fabrican. Foley is live sound effects recorded on a soundstage in sync with the picture to replace any sound that needs to be replaced. The first time that I ever found out that this job existed, I just said, this is for me. You get to play in the dirt all day and come up with funny props. The hardest part of the job for me really is the physicality. That was perfect. Let's move on. A big pad for the body sound, a bunch of celery for some high-end crunch, and a nice wet chamois will give me a fleshy sound. I'm going to take some breakfast cereal, put it in here with the cornstarch. These are gloves with paper clips taped onto the ends for the dog claws, and you get a good paw sound out of the glove. The creative part of this job is using anything and everything that'll work, whether it's real or not. The Foley philosophy is do it till it's right, period. Este trabajo es bastante interesante porque es experimentar todo el tiempo con sonido. Digamos que en animación se usa pues porque no hay sonido directo capturado, perdón. Pero en acción real se usa para enfatizar ciertas acciones, porque lo que te digo, los planos también tienen, el sonido también tiene planos. Y si el personaje está caminando, pues va a estar en primer plano, más si está en un plano de detalle. Entonces, por eso se hace esta grabación, captura de sonidos. Los diálogos, entonces existen dos tipos de diálogos en la escena, de exposición, exponen acciones o de tono. El personaje muestra su carácter sin relatar lo que se ve en pantalla. Digamos, este tipo de diálogos de tono son, por ejemplo, cuando el personaje es el narrador, está en voz en off, o sea, se escucha la narración del personaje y nos está contando algo que las imágenes no muestran, algo totalmente contrario. De exposición, pues digamos, cuando están dos personajes hablando de determinada situación. Los diálogos también tienen un tratamiento especial. La captura de voz, la limpieza de esos diálogos y demás. Y pues la música que permite. La música tiene una función bastante importante y es que junto con la imagen, porque estamos hablando de un audiovisual, de pronto ayuda a esclarecer un poco más las emociones que están sintiendo los personajes ante el espectador. Porque la música tiene esa función a nivel neuronal. La música permite expandir las emociones de forma más pura. Entonces, por eso cuando escuchamos música alegre nos sentimos alegres, o si escuchamos música melancólica, pues así nos sentimos. Y es porque pues ese tipo de ondas tiene esa reacción en el cerebro. Ahora usado en el audiovisual, no solo en animación, pues nos permite entender un poco más de pronto la perspectiva que está teniendo el personaje de determinada situación. En muchos casos, por ejemplo, se contratan orquestas y lo que hacen es que eso se captura y se sonoriza. Eso parece un espectáculo, pero realmente muchas películas se graban así. ¿Listo? Bueno, el sonido tiene algunas funciones y es modificar. Puede decir lo contrario a lo que está diciendo una imagen. Amplificar, lo que hablábamos de los... de pronto, si hay un grupo de personas y el personaje está espiando y resulta que yo amplifico uno de los diálogos que está teniendo una persona porque es relevante para la historia, pues entonces ahí estoy amplificando. Identificar esto es importante porque existen algunos sonidos icónicos en el cine, por ejemplo, Darth Vader cuando aparece, o la de Jaws, la del tiburón cuando aparece, entonces eso permite identificar y se llama leitmotiv. Y la hipérbole, que es lo que vimos del Foley, que permite como exagerar los sonidos. Modificar, entonces puede resignificar o dar otro mensaje con respecto a una imagen, o modificar una situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto un personaje se queda sordo?
por un accidente, ¿sí? Entonces puede que le estén hablando en la imagen, pero el personaje no escucha, entonces el espectador tampoco. Amplificar, expandir la tridimensionalidad del sonido, ¿sí? Los sonidos ambientales, por ejemplo, que nos ubican un poquito. Aquí, por ejemplo, lo del leitmotiv que te decía, aquí hay otro ejemplo. Esto es un leitmotiv que se usa en psicos. O sea, sin necesidad tú de ver la película, de pronto ya lo puedes identificar. Y exagerar los sonidos, entonces lo del uso del Foley, que si este personaje, por ejemplo, se estrella, mira, terror, entonces exageran el sonido de la silla. Y si es como el sonido, el plano no tiene mucho de tensión, es una silla que se está moviendo, pero el sonido y el montaje con el otro plano del personaje ya nos dan esa sensación. Y el sonido tiene propiedades porque tiene un tiempo, la onda dura, una amplitud, la fuerza en que esa onda emite o lo que llamamos volumen, la frecuencia, que tantos viajes de ida y vuelta tiene el sonido. Un sonido que es muy agudo tiende a tener frecuencias mucho más constantes, en cambio un sonido más grave tiende a ser los picos mucho más bajos. Estas son facultades físicas del sonido, pero hay que entenderlas pues para poder manipular ya el software cuando vemos una onda de sonido. El efecto vértigo es el uso de varios recursos para hacernos sentir como terror. Y aquí lo vamos a ver ejemplificado cuando cargue. Personaje, situación, música. Y es esto. ¿Notaste? Es mezclar, la cámara se acerca. Es chistoso porque la cámara con el lente se acerca, o sea, yo hago zoom con la cámara, pero yo me alejo físicamente. Entonces genera ese efecto como de, pues cuando tenemos vértigo, nos da miedo las alturas o estamos en una montaña rusa muy alta y nos da esa sensación. Eso es lo que ejemplifica esto. Sí, eso es un efecto que experimentó Alfred Hitchcock. Bueno, acá hay unos ejemplos. Y este es importante, yo te lo mencioné al principio de la sesión, pero es que el montaje lo hace la correlación del plano anterior, el plano presente y el plano futuro. Si yo no concateno bien esas piezas, muy posiblemente no voy a transmitir la idea que quiero transmitir. Y esto se llama efecto Kuleshov. ¿Por qué se llama efecto Kuleshov? Porque el señor que lo descubrió se llamaba Kuleshov. ¿Y quién lo estudió mucho? El señor Alfred Hitchcock. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos los mismos dos planes de inicio y de fin, pero tenemos digamos que una diferencia en el plano medio. En plano medio me refiero al plano que está en la mitad de la secuencia. Primer plano, un señor. Plano subjetivo A, una madre y un niño. Ay, ¿cómo es ese señor que sonríe? Ah, de pronto es bondadoso, le gustan los niños, la familia, le recordó a alguien. Tenemos estos dos mismos planos, pero por haber cambiado el plano de la mitad, mira la diferencia en el mensaje. Entonces Kuleshov hablaba de eso, justamente. Una imagen comunica cuál es el potencial de varias imágenes que se relacionan, y él lo hacía, lo clarificaba con este ejemplo. Entonces mostraba en el plano medio el personaje y una niña en un ataúd. Uy, no, este señor se siente triste. Hambre. Este señor está aquí y luego muestran un plato de sopa y lo vuelven a mostrar. No, este señor quiere comer. Ah, este señor está mirando, de pronto la desea. ¿Sí ves? Entonces, es muy relevante entender cómo se ponen los planos. Por eso es que a veces en el proceso de montaje también se cambia digamos que se cambian algunos planteamientos del storyboard. Inclusive eso se hace más en el animatic, ¿no? Porque como el animatic es una pieza audiovisual, pues yo ahí es que empiezo a probar la duración, que el ritmo, y pues vemos ese efecto. Esto explica, es cómo interpreta el espectador las cosas, realmente es eso.
¿sí? Cómo él puede llegar a interpretar lo que estamos mostrando con esa asociación de imágenes. Listo. Eso es como la parte teórica y de refresh para poder hacer un buen montaje. Porque ahorita tienes que tomar tus elementos ya animados y darles el plus de sonorizar todo lo que ya, o sea, todos los elementos de sonido que vimos, ambientes, diálogos, foleys, sí, todos esos elementos de sonido, pero también debes jugar con el ritmo. ¿Cuánto dura ese plano? ¿Será que ese plano dura mucho? ¿Será que lo corto? ¿Será que lo alargo? Entonces son decisiones que debes empezar a tomar pues con base en estas directrices sintácticas del lenguaje audiovisual. Si esta es la forma en la que se escribe el cine, ya depende tú qué escrito vayas a hacer, utilizas o no las herramientas. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe. No, profe, Listo. todo está claro. Vale, Jonis. ¿Qué te menciono? La próxima sesión va a ser más práctica. Te voy a explicar el flujo de trabajo en Premiere. Sin embargo, se transpola cualquier programa de edición. Está ClipCap Studio, que es un programa sencillo, fácil de usar, no pesa tanto, no requiere tanto de máquina. O está Filmora. Bueno, digamos que existen muchas alternativas también gratuitas para que tú vayas explorando con qué software quieres trabajar. Más eso no es lo Yo he importante. Dime. usado Filmora. No, yo he Ajá. usado Filmora. Listo, entonces si ya conoces esa parte, puedes ir por ahí. Lo que nos va a importar es entender las dimensiones del sonido, digamos cómo trabajo esas capas sonoras. Digamos que Premiere, no sé si Filmora lo tiene una herramienta bastante útil y es que me permite clasificar el sonido de acuerdo a su dimensión. Entonces, si es ambiente, aplica unos filtros por defecto para que ese sonido tenga la gama de ambiente, o si es diálogo, o si es un foley, o si es música. De pronto sería que te investigaras si eso mismo pasa con Filmora. Creería yo que sí, porque hoy día ya como que no, ese tipo de cosas la sustentan muy bien los software. Listo, entonces la próxima sesión va a ser un poco más práctica para que tú hagas la composición de las secuencias de tu corto y la próxima evidencia ya sería que armáramos el cabezote y los créditos, que pues va a ser un poquito corto porque quien hizo la preproducción, la producción y la postproducción, pues tú. Entonces no va a ser como los Sí, sí. que tienen. Sí, pues digamos que hay gente que pone así, edición y composición, fulanito de tal, y luego vuelve y aparece, y aparece, y aparece, pero digamos que profesionalmente se manejaría como creado por, y ya. ¿Listo? Ok, ok. Listo, vale. Entonces eso sería la sesión, Jonis. Espero que te haya servido mucho el material, el contenido y cualquier dudita que tengas, con muchísimo gusto. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. A ti, con muchísimo gusto. Vamos a ver si yo... No Ya puedo. Sí, sí, si quieres, puedes me puedo retirar. retirarte. Que tengas buena noche, Janice. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Vale, Chao. chao. Hola, profe.